Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Saludo para todos en esta mañana y a todas las visitas, una bienvenida en esta mañana a este gran culto. Tenemos un número de 37 visitas. Todos ellos son muy bienvenidos, ya que Dios ha puesto ese sentir en ustedes de reunirse acá. Debe ser que Dios tiene algún propósito especial. Dios quiere ayudarnos. Estamos a veces agobiados de muchas circunstancias y situaciones difíciles y Dios es nuestra única ayuda. Alabanzas a Jesús. Vamos a orar para tener una enseñanza de la palabra de Dios en este día relacionada con la doctrina fundamental de la Biblia que todos debemos conocer y todos debemos... la doctrina es la que revela a Dios, es la que nos da a conocer la voluntad del Señor, su propósito. Y tenemos el encargo de predicar. Y Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra. Y predícala a tiempo y fuera de tiempo. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar la gente. Y porque es la predicación la herramienta para hacerlo. Oremos todos y digámosle al Señor que en este día nos hable como Él tenga propuesto. Señor Jesús, te damos gracias en este día por la bendición de estar aquí reunidos, Señor Jesucristo. Te damos las gracias por tu presencia. Creemos que su Espíritu Santo nos dirige y que en este día habrá palabra para el pueblo. Palabra para todos nosotros, Señor. Usa tu palabra en este día y enséñanos, Señor Jesús, para crecer en la vida espiritual, para nosotros ser cada día mejores, poder cumplir la misión evangelística. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse ahí sentados. Vamos a mirar la palabra de Dios. Bueno, tenemos nosotros siempre una necesidad y todos, por supuesto, los que asistimos, los que estamos reunidos en esta mañana aquí, unos tienen la necesidad de recibir, otros de conservar las cosas que Dios les ha dado y todos estamos necesitados, por esa razón nos reunimos. Y unos con un mayor entendimiento de las cosas, otros con menor entendimiento, unos con más estatura espiritual que otros. Y de esta manera Dios suple todas nuestras necesidades. Gloria al Señor. Bueno, me llama la atención unas escrituras en esta mañana para que las miremos. Y el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5. Me gusta mucho lo que Jesús enseña, porque las enseñanzas de Jesús son realmente... no solamente que son la verdad, sino que son muy claras y fáciles de entender. Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, entonces cuando dice la palabra del Señor, el verso 1,
viendo la multitud. Viendo la multitud, subió al monte. Cuando uno lee esto, desprevenidamente no se da cuenta de lo que está pasando, pero lo que está pasando es muy importante. Jesús está viendo la multitud y está viendo la necesidad que tiene la multitud. Y por esa razón sube al monte con sus discípulos. Los discípulos se acercan a él. Esa enseñanza fue solamente para sus discípulos. Y dice la Biblia, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Y aquí es donde comienzan las conocidas como las bienaventuranzas. Bienaventurados o felices los que tienen esta vida, estas características, estas cualidades. Bueno, y hasta el versículo 12, ustedes pueden leer que él les habla de las cualidades espirituales que deben tener ellos, porque hay una tarea muy grande que hacer. Él ha visto la multitud está necesitada. Él tiene unos discípulos que ha escogido y ahora sube con sus discípulos al monte para comenzar un entrenamiento a ellos. Un entrenamiento. Ese entrenamiento, el primer aspecto que Jesús toca es el aspecto que tiene que ver con ellos mismos, con la consagración de ellos, con la decisión de ellos, con la entrega de ellos, y que ellos deben tener esta entrega para que puedan ayudar en el ministerio que hay que realizar y que hay que ejercer, porque hay una multitud que los espera. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles son esas características? Y las leemos rápido, queremos ver algunos 3 aspectos de los que Jesús tocó con ellos. Pero el primero es ese, y le dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí espíritu está con minúsculas, está refiriendo al espíritu del hombre. Las traducciones bíblicas, hay unas más formales, otras más dinámicas. En esta traducción, que es una traducción muy formal, dice pobres en espíritu. Y lo primero que él le refiere es que deben ser personas humildes. La primera característica es que deben ser humildes, deben ser personas con un espíritu doblegado, con un espíritu que realmente se sujete. Bienaventurados los pobres en el espíritu, ellos pueden participar. Ellos pueden ayudar en esta tarea. ¿Cuál es la otra bienaventuranza? Los que lloran, los quebrantados de corazón, no es solamente por llorar, sino los quebrantados de corazón. ¿Cuál otra? La del versículo 5.
los mansos. Bienaventurados los mansos, aquellas personas que tienen mansedumbre. Ellos pueden alcanzar las bendiciones del Señor. Número 6, bienaventurados los que desean. Porque pudiera ser que tuvieran las otras características, pero no desean. No tienen hambre y sed de justicia. Debe ser, y Él les está diciendo, debe ser personas que quieran hacer esto, que les guste, que tienen esa pasión. Apenas iba a comenzar la predicación del reino de Dios, y los discípulos iban a hacer precisamente lo que le iban a ayudar a Jesús en esta tarea. Bienaventurados los misericordiosos, verso 7. Los misericordiosos. El que no tiene misericordia no puede, no sirve. Hay que tener misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es no pagar. No pagar a alguien lo malo que hace conforme lo merece. Eso es misericordia. De esa misericordia fue que tuvo Dios con nosotros. No nos ha pagado conforme Salmo 103, verso 10. No nos ha pagado conforme. Yo pienso que cada día Dios tiene esa misericordia extendida. Y dice la Biblia que cada día son nuevas sus misericordias. Entonces, por esa misericordia, aunque a veces no tengamos la medida exacta, podemos acercarnos al Señor. De igual manera, quien participa, todos los que participamos en esta tarea, a quien el Señor nos salvó, debemos recordarnos que Él tuvo misericordia con nosotros. Y cuando vemos a gente que a veces no parecen tener remedio, no parece que esas personas tuvieran solución, sus problemas son tan grandes, su situación tan difícil, que a veces como que los soltamos y decimos, no tienen remedio, no tienen solución. Debemos recordar que éramos así también. Y que el Señor no nos dejó, no nos abandonó, sino que siguió trabajando con nosotros. Yo he hablado con personas aún bautizadas que dicen, hermano, estaba a punto de no volver a la iglesia. Una vez en una iglesia me atendía una persona que llegó a un culto, era un municipio, era un pueblo, era un lugar, habían 10 personas en el culto, una iglesia pequeña. Pero una de esas personas se acercó y me dijo, pastor, era el último culto que yo venía hoy. Yo iba a venir a pero no iba a volver más. Pero ese día Dios trató con esa persona y aún persevera todavía. Así que, hermanos, son las misericordias del Señor. Entonces, los misericordiosos. Para uno ayudar en esta tarea de la reconciliación. El ministerio que Dios le ha dado a la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de la iglesia, reconciliar a las personas con Dios.
Se necesitan estas características y él comienza a decirles, bueno, no era que ellos dieran esas medidas, no era que ellos tuvieran esa... Pero él comienza, y esto se constituía para ellos en una exigencia grande. Porque a veces es más fácil juzgar a otros, ¿cierto? Resulta más fácil juzgarlo y resulta más fácil decir qué bueno si esa persona no volviera a la iglesia a poner problema. De hecho, en ese desespero ha habido lugares o hubo época en que le decían, las puertas están abiertas, el que quiera irse, váyase. Pero las puertas están abiertas, el que quiere venir, venga. Amén, gloria a Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué sería lo contrario si no dijera así? A ver, que no fuera para los pacificadores, sino para lo contrario. Cierto, que no fuera para los pacificadores los que... Sí, sino que fuera para bienaventurados los peleadores. No. Bienaventurados los que se ponen. No. Bienaventurados los pacificadores. Amén. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien, no se nos pasó el 8. Bienaventurados los de limpio corazón, el 8. Bienaventurados los de limpio corazón, limpia conciencia. No quiere decir que una persona no se equivoque en alguna cosa. Pero creo que les enseñé aquí alguna vez, cuando nuestro corazón está en nuestros actos, en nuestras reacciones, en nuestras acciones, cuando nuestro corazón está ahí. Cuando nuestro corazón está ahí es porque ahí está nuestra intención. El corazón es el asiento de los pensamientos y de las intenciones. Es allí donde están los pensamientos y las intenciones. Si el corazón está limpio, habrá limpios pensamientos y limpias intenciones. ¿Y por qué habrá una limpia conciencia? Porque no siempre que actuamos, porque nosotros no somos solo corazón. Si fuéramos solo corazón y solo pensamiento. Pero nosotros somos un ser muy complejo, que tiene un alma compuesta de emociones, de sentimientos, sentidos, sentimientos, emociones, que producen reacciones también. Y puede haber de parte de una persona una reacción involuntaria, de la cual después él o ella dice, ¿por qué? Mayormente depende el género, también son las reacciones emocionales, depende el temperamento de las personas.
depende el carácter de la formación que haya tenido esa persona. Entonces lo que les quiero decir es que aquí la Biblia se centra en bienaventurados los de limpio corazón, porque desde allí se orienta la voluntad de la persona. Desde allí se orienta la voluntad para que nuestros actos sean correctos. Esa es una de las exigencias. Así que si tenemos un limpio corazón, podemos ser lo que dice el 9, ¿no? ¿Podemos ser qué? Podemos ser pacificadores. ¿Cuántas veces llegamos ante personas que tienen tremendas dificultades? A veces detrás de esas tremendas dificultades que se ven, y a veces uno escucha a las personas y hay solo reacciones emocionales. No está allí el corazón, no está la intención, inclusive no está ni la razón de las cosas para realizarlas. No está decidida la persona a hacer esto, sino solo una reacción que va a pasar. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Entonces Jesús está tocando las fibras del corazón y de todo de estos hombres a quienes hizo subir al monte para hablarles de la tarea que hay por realizar. Gloria a Dios. Ahora de pronto ya en el verso 10 les habla del carácter que deben tener, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Padecer persecución. ¿Ha padecido usted persecución? ¿Sí ha padecido persecución? A veces no llega al otro día de que uno se bautiza, llega después. Y qué bueno que no llegue tan rápido, ¿no? Para que la persona ya tenga un carácter más fuerte y pueda soportar. Los que padecen persecución, oiga, es duro que lo persigan a uno. Es duro que lo persigan. ¿Cómo sería una persecución? Que le tomen a usted una, ¿cómo dice la gente? ¿Qué le tiene idea? ¿Cierto? ¿Qué otra forma? Le cogió la mala. O sea, muchas formas de decir, ¿cierto? Y dice aquí, felices los que padecen. Aquí padecer no es que le venga. Aquí padecerla es sufrirla, es vencerla, es poder salir adelante y no entregarle todo eso a Dios. Cuando la persona entonces más bien ora por el otro, ¿cierto? Número 11, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Hace la aclaración. Vea. Hace la aclaración y dice, por mi causa. En la carta de Pedro hay un versículo que dice, dice capítulo 2 de la primera carta. Vamos a ver, verso 1. Miremoslo acá a ver.
No, no es. Vamos a mirarlo a ver. Cuando la Biblia dice, no, es 4:12, 4:12, dice, amados, y luego de ahí en adelante habla del fuego de la prueba. Y luego dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, verso 16, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Porque uno pudiera padecer y entonces no ser bienaventurado. Pero aquí dice, bienaventurados sois cuando por mi causa. Pero si ya es por uno meterse en un chisme que a uno lo... Cierto, y uno sufre porque uno dijo una cosa que no tenía que decir, ya no es por la causa del Señor, sino por imprudencia o por meterse en lo que no se debió haber metido. Entonces, hace la aclaración, por mi causa os vitupere. Finalmente el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, aquí está hablando de la persona, de las características que debe tener esa persona de entrega, de servicio, de consagración. ¿Cómo les parecieron? ¿Cualquiera puede servir para esto? No sirve cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué no le dijo el Señor esto a la multitud? Porque no era tema de la multitud. Era tema con los apóstoles, con los que tenían la capacidad de oír esto. Son exigencias, ¿cierto? Exigencias. Vamos a ver otras aquí que siguen, vea. Ahora, ¿de qué les va a hablar? Parece que ahora como que les sube un poquito la... ¿Cierto? Porque ya les habla de lo que ellos representan. Verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, bueno, quítele la sal al mundo. Quítele la sal al mundo por un día. ¿Qué pasaría? No, es que la sal es la que sostiene muchas, mejor dicho, sin la sal no habría vida. La sal se necesita. Sin sal, imagínense el mar muerto sin sal. Ahí sí que se muere el mar. El mar muerto que tiene 9 veces más sal que el otro mar. Tanto que tiene una densidad de sal. Porque se necesita así. Entonces Jesús apela a esta comparación para decirles, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada. Pero ¿qué les dijo primero? Vosotros sois la sal. Ahora le habla de lo que ellos son, lo que ellos representan. Es muy importante que todos nosotros como creyentes tengamos bien presente quiénes somos. Vean, nomás hablando del testimonio de la persona, en el lugar donde se encuentra, en medio de las personas que se encuentra en ese lugar, lo que la persona creyente representa. Y este mundo no se ha descompuesto por eso, porque hay sal. Porque hay una iglesia en el mundo, hay un pueblo de Dios. Hay un pueblo que Dios tiene. Un pueblo que se ha convertido en la sal de la tierra para preservar aún, preservar. Este mundo sin creyentes se descompone totalmente. Piense usted todas las oraciones que suben diariamente. No las vemos. No se ven, pero suben. En todo el mundo suben las oraciones. Oraciones de agradecimiento a Dios, y Dios tiene sus ojos puestos en su pueblo. Todos los creyentes de la tierra. Alabanzas a Jesús. Entonces eso hace, y eso es lo que Él quiere decirle a sus discípulos: sepan lo que ustedes representan. Por eso a veces una persona es nombrada y ha pasado no solamente localmente, sino nacional, a veces internacionalmente. Nombrar a una persona en una responsabilidad de servicio en algún lugar, pero esa persona no sabe lo que él representa. Él tiene mucho entusiasmo, él tiene a veces destreza, él tiene conocimiento, pero no tiene conciencia de quién es. Lo que él representa. Yo les digo, hermanos creyentes, hay personas cerca de nosotros que su salvación va a depender en gran parte del testimonio suyo. Del testimonio suyo. Ellos saben que usted es creyente. Inclusive hay personas que están esperando que esa persona les hable, les diga algo. Entonces, las personas deben saber con quién están. Cada creyente debe saber: yo soy la sal de la tierra. Este mundo no se ha descompuesto porque nosotros estamos aquí. Amén. Amén. Yo digo que Colombia ha pasado por muchos problemas difíciles. Pero yo digo que Colombia se sostiene porque hay un pueblo de Dios aquí en Colombia. Y a pesar de todo, Dios bendice este país. Dios bendice este país. Y hay alguna gente acelerada que dice: debiéramos hacer y hacer y hacer, pero uno sabe que hay muchas cosas que se quieren hacer pero no se pueden. Pero la bendición de Dios tiene una bendición, y Dios tiene un pueblo. Ese pueblo es la sal de la tierra. ¿Qué representa usted? Usted va por ahí por la calle y usted va vestido como la otra gente, y la otra gente no nota nada por encima, pero usted es una persona, como creyente, muy importante. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús con esto que le dijo a sus discípulos? Aquí había un privilegio y una responsabilidad, ¿cierto? El privilegio de ser
el factor determinante para que no se descompusiera la sociedad. Pero también la responsabilidad de mantenerse siendo la sal, porque le dice, si la sal se desvanece, ¿qué les dice luego en el 14? Vea, vosotros sois, entonces les dice lo mismo con otro aspecto. Vosotros sois la luz del mundo. Y ahora aumenta un poquitico, el clímax crece. Ese es un clímax con X. Clímax quiere decir que hay un progreso en lo que está diciendo. Y le dice, una ciudad asentada sobre un monte. Ahora ya les dice, no se puede esconder. Y ahora dice, ¿dónde los puso? Es una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Dios lo que dice siempre lo dice porque es lo que Él hace. Cuando Dios escogió el lugar donde iba a poner a Israel y le dio esa tierra a ellos, se la dio en un lugar donde se unen 3 continentes. Y es pasadero, y en ese momento era el camino del mar Mediterráneo que subía, todos los comerciantes subían por ahí y bajaban, descendían. O sea, tenían que pasar por ahí. Si el pueblo de Israel, la tierra de Israel estuviera en un rincón, a nadie le importaría. Pero está en un lugar asentada sobre un lugar que no se puede esconder. Y así es la vida de cada creyente. No se puede esconder. No se puede esconder. Así usted diga, yo no quiero que aquí sepan que yo soy creyente. Lo descubren. Como se le acercaron a los discípulos y le dijeron a Pedro, tu forma te descubre, tu forma de hablar. Cuando Pedro negó a Jesús, la gente dijo, y a veces nosotros, yo no quiero evangelizar en esta fábrica donde trabajo, yo no quiero hablarle a esta gente es muy dura. Cuando menos alguno de ellos comienza a preguntarle a usted. Se le acerca y le dice, oiga, ¿y usted, es que usted es cristiano? Oiga, sí, pero yo no les había dicho, qué pena. Entonces, vosotros sois la luz. Vea, yo les he enseñado que la luz tiene 2 características. ¿Las olvidaron o las saben? No se contamina y no se puede sustraer a su función. Si usted es luz, es luz. Y no se puede sustraer a su función. Mire, aunque usted se fuera de la iglesia, ya no vuelvo más tal cosa, usted allá está pensando aquí. Allá afuera y está pensando, ¿y cuándo voy a volver? Porque el propósito de Dios es propósito de Él. El apóstol escribió, ¿cómo escaparemos? ¿A dónde puede escapar? Por eso lo mejor de una persona, en lugar de irse, es mejor venirse. Es mejor venirse a los pies del Señor. Y luego sigue diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres. Lo que les quería decir es que a todos, a quien el Señor llamó a su servicio, primero les habló de las características de la exigencia, ¿cierto? Luego le habló de lo que ellos representan, lo que representa ese servidor. Entonces, eso nos tiene que hablar a nosotros, porque algunas personas dicen, hombre, pues yo sí participara en esto o aquello, pero es que dicen que tengo que vestirme así. Pero la persona lo que debe saber es qué representa. Si la persona sabe lo que representa, dice, yo represento ejemplo. Yo represento que Dios está en mí, yo soy un servidor del Señor, una servidora. Eso va a vivir consecuentemente con esa conciencia. Entonces, por eso el Señor le dice primero, ustedes son la sal. Luego le dice, ustedes son la luz. A partir del versículo 17 de este capítulo, hasta todo lo que tiene que ver con el capítulo 6, hasta el final, ustedes van a leer, cuando estudien en sus casas, van a leer, por ejemplo, Jesús y la ira. Pero primero, Jesús y la ley. Les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué les quería decir a ese grupo de servidores? Piense usted. ¿Qué le está diciendo Jesús a ese grupo de servidores? Preparándolos para la misión de predicar el reino de Dios. Y les dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a qué, sino para cumplir, que se cumpliera en él la perfección de la ley de Dios. Jesús vino a cumplir la ley. Ya no era darla, ya no era predicarla, sino que se cumpliera en él. Y de eso se da razón, dice, no hallaron culpa en él. No había nada por qué acusarlo a él. Él cumplió la ley. Yo no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y comienza de ahí en adelante a hablarles de qué es realmente cumplir la ley. Verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, oiga, ¿qué les dijo? Cualquiera que se enoje contra su hermano, él vino a cumplir la ley. A cumplir la ley. Entonces ya alguno estará pensando por ahí, pero oiga, ¿cómo así? Eso, no. Todo esto que nosotros encontramos en el Evangelio, en el ministerio de Jesús, son exigencias de la perfección de la ley de Dios. Tanto que termina
El verso 48 del capítulo 5, ¿cómo dice? Sed pues vosotros perfectos. Oiga, ¿cómo les parece la exigencia? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nos ponen a llenar el formulario hoy, ¿qué pasaría? ¿Si calificamos alguno aquí? Este es el formato de la ley que Jesús vino a cumplir. Entonces, ahora 8 días, ¿se acuerdan la enseñanza que les di? ¿Cómo se llamó? Hay que mirar la libreta. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirles? Toda esta exigencia de la ley del Señor, de la ley, es posible guardarla, vea. Es posible obedecerla y guardarla por la fe. Por la fe. Por la fe en Jesús. Por eso las personas que se ponen a mirar esto dicen, no, yo no vuelvo. Yo no vuelvo a la iglesia. ¿Quién va a hacer eso? Hay aquí en estos evangelios hay un versículo que dice que perdonemos a los demás para que Dios nos perdone. ¿Sí dice así o no? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que es posible? Claro, a ustedes les queda fácil porque ustedes son creyentes. Nosotros ya podemos hacer eso. Pero si no fuéramos creyentes no podemos. Porque estaríamos comenzando al contrario. Eso fue lo que el mundo, el pueblo de Israel no pudo guardar la ley. No la pudo guardar. No pudo. Entonces vino Jesús. Vino Jesús. Y eso es lo que el servidor, porque nosotros estamos reconciliando al mundo con Dios. Estamos restaurando al hermano débil. Esas son las áreas de la administración de una congregación. Evangelice a los que no conocen el evangelio para que vengan y se conviertan al Señor. Restaure a los hermanos débiles. Enseñe a la iglesia para que crezcan en el conocimiento y en la perfección cualitativa. Para que cada día sus cualidades espirituales sean más perfectas. Ese es el trabajo espiritual que hacen todos los servidores. Entonces, si tenemos un servidor que no es misericordioso, ¿cierto? Un servidor sin misericordia dice, no, esa persona ya no sirve. Echémosla al tarro de... Ya no, dejen de orar por esa persona. No. Si está vivo y entiende y oye, puede venir. Hay que tener un limpio corazón. Oiga, un limpio corazón. Un limpio corazón. Tener también toda esa paciencia, todo ese amor, todas esas características. Debe tenerlas la persona para ser un puente. Para hacer ese puente. Porque nosotros como servidores estamos entre Dios y la gente. Estamos ahí, intercediendo, no solamente orando por la gente, sino intercediendo. Cuando la iglesia construye un templo, ¿para qué lo construye? ¿Para qué construye la iglesia un templo?
para que vengan las gentes a oír el Evangelio y se conviertan. Entonces nosotros con todo lo que hacemos intercedemos. Señor, aquí está este voto, aquí está esta ofrenda, aquí está este aporte. ¿Para qué? Para que haya un lugar donde la gente venga a oír la palabra de Dios. Además, estamos orando por la gente, predicándole a la gente. Entonces, los servidores deben estar ubicados. Vea, toda esta enseñanza de Jesús aquí era para que los apóstoles se ubicaran. Ubicados. Entonces, cuando uno lee todo esto, dice, uy, pero son unas exigencias muy tremendas. Recuerde que esta era la predicación del Evangelio del Reino, para establecer el reino. Si al final de todo esto los discípulos dicen, y todo el pueblo dice, Señor, nos arrepentimos, aquí estamos todos de rodillas, Señor, lo recibimos como el Mesías. ¿Qué hubiera hecho el Señor Jesús? Bueno, vamos a trabajar con este pueblo, y este pueblo va a evangelizar el mundo. Pero el diseño de Dios, Dios conoce todas las cosas. Y entonces, Jesús fue crucificado y resucitó. Y ahí se constituyó en el Salvador de todos. Y ya la gloria la merece es Él. Él es el que merece toda gloria y toda honra. Amén. Entonces, vea, por eso la Biblia a veces uno la lee por pedacitos. Y entonces por pedacitos no entiende. Pero a todos les recomiendo, lean estos 3 capítulos y se dan cuenta por qué en 7:24 dice lo que dice. Vea. En 7:24. Ahora sí entendemos por qué dice en 7:24 lo que dice. Y queda la exigencia. Queda la exigencia. Exigencia que fue cumplida cuando Cristo murió y resucitó y nos dio la bendición de comenzar creyendo. Creyéndole a Él. Entonces, tanto la salvación como servirle a Dios se puede. Se puede porque es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Todo el sermón. Esas son las palabras. Todo el sermón que había dado desde el capítulo 5, verso 1 hasta ahí. Entonces le dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Entonces viene la exigencia de hacer. Y las hace, las obedece. Le compararé a uno que edificó la casa sobre la roca. Entonces esa es la edificación. Todo cristiano en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que proyectamos, en todo, estamos edificados sobre la roca que es la palabra de Dios, edificado sobre lo que Él nos dice. Amén. Amén. Como realmente el ser humano era débil y la Biblia dice, Romanos 8:3 dice que débil por la carne. Entonces por eso Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Termino ahí con esto, ya. ¿Por qué Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio? No, pero ¿por qué dice no me avergüenzo? ¿Por qué dice no me avergüenzo? A ver, es Pablo el que lo está diciendo.
Era judío, era conocedor de la ley, pero de toda la ley. Y ahora dice, del evangelio no me avergüenzo. ¿Qué estaba diciendo con eso? Voltéela por el otro lado. Póngala. ¿Cómo? O sea, del evangelio no me avergüenzo. ¿Por qué? Entonces dice, no, porque él está haciendo una implicación con la ley. Está haciendo una implicación con la ley. Entonces dice, de la ley uno se podría avergonzar de que no la puede guardar. Pero del evangelio no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. O sea, no me produce vergüenza porque sí se puede. Pónganse de pie.